muy griegos. Y en el caso es, claro, el tema es no solo que uno pueda identificar lo que puede ser un bien absoluto, sino cómo se transmite eso, cómo es eso comunicable además, o sea, qué experiencia tenemos del bien, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener una experiencia incluso mística del bien, pero no deja de ser una experiencia individual, ¿no? Entonces, el tema que se plantea Simone Weil, que es los últimos escritos, ¿no?, en los que ellos reflexionan sobre estas ideas, llega a una especie de callejón sin salida, o no sabemos si, porque ella murió muy joven, no sabemos qué desarrollo posterior hubiera llegado a esas ideas, pero las reflexiones en las que se encuentra Simone Weil es, podemos, como individuos, podemos tener una experiencia de lo que es el bien, incluso si esa experiencia es mística incluso. El problema es cómo se traspasa eso a una sociedad, o sea, porque el objetivo de Simone Weil no es hacer que el individuo sea más ético, sino que la sociedad sea más ética en general. Entonces, esa experiencia, cómo pasamos de esa experiencia del bien individual a que ese bien sea, digamos, eficiente en el sentido de que sea comunicable a una sociedad y que la sociedad avance hacia el bien, no solo el individuo, ¿no? ¿El arte podría cumplir ese papel mejor que el pensamiento? ¿No? Nos puede servir, por un lado, de forma de conocimiento, de catarsis y de muestra del horror. Hombre, yo creo que el arte muestra el horror en el sentido de que asume el papel de un carácter antropológico de la estética, ¿no? Y en ese sentido es una herramienta para la filosofía y para el pensamiento. El pensamiento no debe partir del arte o de la literatura, sino que debe partir de la filosofía y servirse precisamente de esas dos disciplinas, del arte y la literatura, precisamente porque capta lo subjetivo, capta lo contingente, capta la vida humana cotidiana, en la que se van reflejando precisamente esos nexos, eso que chirría, ¿no? Y a partir de ahí se puede deducir, de cierta manera, ese sustrato al que yo siempre me refiero, como algo fractal, ¿no? Solo se puede captar, solo se puede mirar directamente, no se puede mirar directamente, sino a través del arte y de la literatura. ¿Y debemos seguir manteniendo esta idea del bien absoluto, del bien universal? ¿O efectivamente tenemos que ir a buscar el acto virtuoso, buscar a la buena persona, buscar la buena vida, ¿no? Quizá habría que, también dentro de ese mundo griego también amplio, quizá las corrientes helenísticas, ¿no?, que intentaban ofrecer, bueno, pues modelos de vida, estilos de vida, es un poco también lo que nos decía Deleuze, ¿no? Es decir, es la filosofía sencillamente un estilo de vida que es, bueno, optativo entre uno y otro, pero que, bueno, pues quizá orientarlo a que sea mejor que peor, ¿no? ¿Podríamos pensar la filosofía así? ¿Cómo entiendes un poco tú la filosofía? Bueno, para mí es mi experiencia personal lo que a mí me motivó para estudiar filosofía, que es el intento de entender la lógica del mundo. El mundo tiene su lógica, un poco lo que en el primer Wittgenstein se entiende en el Tractatus, que intentó ese isomorfismo entre pensamiento y realidad. No llegar a ese extremo, porque no soy tan optimista como el primer Wittgenstein para creer que hay una especie de estructura común entre lo que pensamos y el mundo. Pero sí, en principio la orientación se me parece válida. La filosofía nos permite entender la lógica del mundo, cualquiera que sea esta y como la queramos entender. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que decía Ana al principio, que lo que nos ofrece las filosofías son una visión panorámica, amplia, con muchísimas conexiones, con muchísimas perspectivas de la realidad que vivimos día a día. En cuanto a la pregunta de si tiene sentido, tiene cabida hoy, pensar en términos de valores absolutos, si es válido, legítimo seguir manteniendo, por ejemplo, una idea de bien supremo, de justicia, yo creo que sigue siendo útil, a pesar de todos los relativismos, a pesar de Nietzsche y a pesar de todos los críticos, creo que sigue siendo útil mantener ciertos valores absolutos. No creo que sobre lo relativo se pueda fundamentar nada. O sea, a modo de orientación, por ejemplo, un concepto que hoy en día creo que puede ser muy válido continuar en esa es el concepto de igualdad, que si analizamos esa revolución francesa, los tres principios de igualdad, fraternidad y libertad, es el concepto quizás en que menos hincapié se ha hecho. Entonces, en estados democráticos y de derecho, como son en los que tenemos actualmente, al menos en Europa, en el mundo occidental, digamos,
sí es importante insistir en estos valores, en esas tradiciones para nuestro pensamiento. O sea, no creo que se pueda fundamentar nada en algo relativo. ¿Y Nietzsche qué pensaría de esto, de la igualdad? A propósito de tu último trabajo sobre la guerra, ¿no? El concepto de guerra en Nietzsche. El tema de Nietzsche es bastante controvertido. El joven Nietzsche, como sabéis, sobre todo en textos como El Estado griego, plantea una serie de ideas bastante discutibles, por no decir totalmente reprobables, ¿no? Pero también ha habido mucha mala interpretación y a mala idea de los propios textos de Nietzsche. Todos sabemos la historia de su hermana, que hizo tijeretazo con los textos, presentando la voluntad de poder, un libro que en realidad nunca se escribió, ¿no? Que eran simples recortes, ¿no? Pero en cuanto al tema de la igualdad, todos sabemos el aristocratismo de Nietzsche y demás, pero un papel importante y algo que me gustaría romper una lanza por Nietzsche, ¿no? Pero con lo peligroso que es esto, ¿no? Los últimos escritos lúcidos del filósofo, Nietzsche lo que dice es que el sentido de la guerra no es tanto una guerra física, sino también una guerra contra las cosas establecidas. Y en ese sentido había que luchar contra una serie de tópicos para intentar llegar a algo mejor, ¿no? Aunque, bueno, evidentemente no sería un bien absoluto ni nada parecido, ¿no? Yo, hombre, la posición un poco que planteas de buscar algo, no sé, absoluto en el sentido clásico, yo no lo veo tan claro, ¿no? Me parece que Nietzsche tampoco lo vería tan claro, que él lo que nos propone precisamente es eso, ¿no? Es decir, que todo es transfigurable, todo es en último término discutible, dialogable. Y en ese sentido sí que creo que un poco la racionalidad contemporánea, lo que hemos llamado posmodernidad, ¿no? Es decir, más allá, en lo que yo llamo más bien la segunda generación de la posmodernidad, ¿no? Yo entiendo que hay pues un poco al hilo de los acontecimientos del siglo XX, que también nos has contado, ¿no? en tus trabajos, de Auschwitz, de Hiroshima, de esta perplejidad ante la capacidad de destrucción, de crueldad y sobre todo la falta de asideros en donde salvarnos. Nos quedó un poco en esa situación que decía Nietzsche del nihilismo, ¿no? Nos quedó en la nada, en un vacío. Pero yo creo que hemos seguido pensando, no sé si nos salvará pensar, pero hemos seguido pensando, y yo creo que ahí se está gestando desde muchas disciplinas un nuevo concepto de racionalidad. Un nuevo concepto de racionalidad que parte de una posición no representacionalista, es decir, que no entiende que exista una lógica del mundo, que parte de una posición relativista, en el sentido de que efectivamente, lo más que podamos hacer es consensuar, ¿no? Consensuar las cosas. ¿Tú crees que en el estado en el que nos encontramos, en esta, digamos, segunda generación, como yo digo, de la posmodernidad, podemos construir un concepto de humanidad que por un lado nos salve de todo esto tan terrible? ¿Y qué referencias habría que buscar, ¿no? Sí, bueno, tienen varios aspectos en lo que has comentado. En primer lugar, lo que tú comentas, todo hay que consensuarlo, hay que mirar las sociedades ahora son muy complejas, o sea, el otro no es alguien que vive ajeno, está a tu lado, vive a tu lado, ¿sí? Y tú día a día estás en esa confrontación con el otro, que es positiva y que es enriquecedora. Y no es contradictorio el hecho de que tengamos que consensuar todo con el hecho de mantener una postura de ciertos valores absolutos. No lo veo contradictorio. Yo puedo tener como, no sé siquiera si la definición de valor absoluto es la que más adecuada, pero yo lo llamaría más bien como guías, una guía en relación a la cual tú pues, actúas o piensas. Para mí sería un punto de partida la justicia, por ejemplo, sería un buen valor absoluto, si se pudiese definir así. Y claro que son cosas que hay que consensuar, ¿no? Entre otras cosas porque tú vives en comunidad siempre y todo se tiene que consensuar. Pero eso no implica o no quiere decir que tengamos que tener un punto de partida relativista de los valores. Son cosas diferentes, ¿no? Creo que en el último, te hacía referencia a la segunda generación de posmodernos, yo creo que, por ejemplo, en la última mitad del siglo XX, que ha tenido muchísima influencia en la filosofía de la diferencia, sobre todo en autores franceses, yo no sé hasta qué punto eso es perjudicial, americanos también.
Me temo que en ciertos aspectos ha sido bastante perjudicial ese tipo de filosofía, porque lo que a mí me deja entrever es que en mi relación con el otro, lo que yo tengo que respetar es su diferencia, que está muy bien, pero eso no me permite ver lo que yo tengo en común. Yo voy más, mi relación con el otro, yo creo que se tiene que basar en descubrir qué es lo que yo tengo en común, no lo que me diferencia de él. Y entonces, en vuestras condiciones de mujeres, digamos, ¿no? Es decir, bueno, tradicionalmente sabemos que la filosofía ha sido siempre un dominio de los hombres, ¿no? Patriarcal. El propio Derrida, ¿no? En alguna ocasión le preguntaban quién podría haber sido su madre filosófica, ¿no? Y él, después de pensar largo rato, dice dice, madre, no, en todo caso hija o nieta, porque solo después de mí esto será posible, ¿no? Tú dices que efectivamente debo pensar lo que es común y no lo que es diferente, pero sin embargo, ¿no hay que hacer algo para reivindicar, por ejemplo, en este caso, vuestra condición de mujeres dentro del campo de la filosofía? ¿O cómo os movéis, ¿no? ¿Cómo os movéis en este habitual mundo de hombres? Bueno, a mí me gusta mencionar siempre el texto de Virginia Woolf, de Una habitación propia, una conferencia que escribió en 1928, que es un texto bastante interesante porque se plantea la posibilidad de qué hubiera pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana tan dotada como él, con las mismas ganas de conocer el mundo, con las mismas ganas de escribir, con las mismas ganas de aprender. Dice, bueno, Shakespeare hubiera ido a la escuela, hubiera leído a Ovidio, a Horacio, a Virgilio, aprendido gramática, lógica, si hubiera ido a Londres, hubiera ido al teatro y hubiera escrito sus libros. La hermana, en cambio, se hubiera quedado en casa, con las mismas ganas, con el mismo talento. Hubiera cogido un libro y sus padres lo hubieran regañado, ¿no? Para decirle que mejor zurciera o que cocinara. Ella, harta de todo esto, se habría escapado, habría ido a Londres y al final habría acabado asesinada, muerta, violada. El papel que ha tenido la mujer hasta ahora ha sido nulo. Preguntarnos por abuelas o madres filosóficas, vas a citar a Simone Weil, Hannah Arendt, Susan Sontag ahora, María Zambrano, y no puedes más. Sí, porque es un no ha habido, pensamiento como muy... Claro, y no es que la mujer no filosofe o no haya filosofía de mujeres, es que no ha habido la posibilidad. Entonces, esperemos que ahora que la mujer sí se puede formar, que sí puede tener una habitación propia, ¿no? Que sí puede leer a Ovidio, a Virgilio, haya una nueva generación de mujeres filósofas o que puedan aportar algo nuevo, ¿no? ¿Y hay que reivindicar la diferencia o esa igualdad? ¿Tú qué opinas en este? Es decir, ¿hay que llegar a una posición de igualdad de oportunidades por lo menos, previo a esa reivindicación de la igualdad? Yo creo que hay que partir de la igualdad, evidentemente, y una vez llegado a esa igualdad, la diferencia tanto de lo que es el género mujer o el género hombre me parece en cierta medida absurda. Otro dualismo más. Es otro dualismo más y que no tiene más sentido. ¿Qué me está diciendo? ¿Que yo por ser mujer pienso diferente que tú que eres hombre? Bueno, evidentemente sí hay una pequeña diferencia, pero también hay diferencia porque yo he nacido en Australia y tú has nacido en España, ¿no? Siempre hay que intentar consensuar una serie de diferencias que pueden enriquecer esa visión global que tiene que dar la filosofía. Si partimos siempre de la identidad, de lo mismo, de lo igual, siempre estamos en el mismo coto. Cuanto más enriquezcamos el saco, más completa y más rica será esa visión, ¿no? Adela, la última palabra la tienes. ¿Qué papel jugará la mujer en el futuro? En el campo del pensamiento, en ese campo de la salvación o de escapar de esta crueldad o de este mundo terrible que hemos vivido y que a veces seguimos viviendo, ¿no? Bueno, pues el papel que, de hecho, ya lo está jugando un papel fundamental del siglo XX, ¿no? Con más mujeres que se incorporan no solo a la filosofía, sino a la ciencia en general, a los medios de comunicación, pero está por ver, porque esto no ha hecho más que empezar. O sea, aunque para muchas personas creen que se ha avanzado mucho, es cierto, se ha avanzado mucho con respecto a generaciones de mi madre, de mi abuela, pero vamos, esto no ha hecho más que empezar. O sea, está por ver todavía las consecuencias. En cualquier caso, y apuntando a lo que decía Ana, yo no creo que solo sea el hecho de que las referencias de filósofas no sean tan patentes, es debido precisamente a que ha habido un ninguneo del trabajo de muchas mujeres durante, no digo generaciones, sino siglos. O sea, filósofas ha habido siempre.
desde Diotima hasta todo, pero Momento de se ha ninguneado impotencia, completamente ¿no? ese papel, digamos, eficiente en el sentido de que sea comunicable a una sociedad y que la sociedad avance hacia el bien, no solo el individuo, ¿no? ¿El arte podría cumplir ese papel mejor que el pensamiento? ¿No? Nos puede servir, por un lado, de forma de conocimiento, de catarsis y de muestra del horror. Hombre, yo creo que el arte muestra el horror en el sentido de que asume el papel de un carácter antropológico de la estética, ¿no? Y en ese sentido es una herramienta para la filosofía y para el pensamiento. El pensamiento no debe partir del arte o de la literatura, sino que debe partir de la filosofía y servirse precisamente de esas dos disciplinas, del arte y la literatura, precisamente porque capta lo subjetivo, capta lo contingente, capta la vida humana cotidiana, en la que se van reflejando precisamente esos nexos, eso que chirría, ¿no? Y a partir de ahí se puede deducir de cierta manera ese sustrato. O no sabemos si, porque ella murió muy joven, no sabemos qué desarrollo posterior hubiera llegado a esas ideas, pero las reflexiones en las que se encuentra Simone Weil es, podemos, como individuos, podemos tener una experiencia de lo que es el bien, incluso esa experiencia es mística incluso. El problema es cómo se traspasa eso a una sociedad, o sea, porque el objetivo de Simone Weil no es hacer que el individuo sea más ético, sino que la sociedad sea más ética en general. Entonces esa experiencia, cómo pasamos de esa experiencia del bien individual a que ese bien sea, es muy griegos. Y en el caso es, claro, el tema es no solo que uno pueda identificar lo que puede ser un bien absoluto, sino cómo se transmite eso, cómo es eso comunicable además, o sea, qué experiencia tenemos del bien, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener una experiencia incluso mística del bien, pero no deja de ser una experiencia individual, ¿no? Entonces, el tema que se plantea Simone Weil, que es los últimos escritos, ¿no?, en los que ellos reflexionan sobre estas ideas, llega a una especie de callejón sin salida. Al que yo siempre me refiero como algo fractal, ¿no? Solo se puede captar, solo se puede mirar directamente, no se puede mirar directamente, sino a través del arte y de la literatura. Y debemos seguir manteniendo esta idea del bien absoluto, del bien universal, o efectivamente tenemos que ir a buscar el acto virtuoso, buscar a la buena persona, buscar la buena vida, ¿no? Quizá habría que, también dentro de ese mundo griego también amplio, quizá las corrientes helenísticas, ¿no?, que intentaban ofrecer, bueno, pues modelos de vida,